de de la séptima parte del curso. Ya es la última sección del curso y probablemente estos sean los últimos temas que veamos en las ayudantías. Entonces, vamos a empezar un nuevo tema, ¿no? Como sabrán, esta última sección es sobre series, que es lo que están viendo con Marco. Y también vamos a ver algunas aplicaciones de la integral, que es lo que vamos a ver aquí en las ayudantías. Entonces, eh, vamos a estar viendo los próximos días aplicaciones de la integral. En particular hoy vamos a comenzar con una aplicación que tiene que ver con cómo usar la integral para determinar diferentes cantidades en sólidos, en lo que se conoce como sólidos de revolución. ¿Ok? Bien, entonces, pues hasta ahora hemos usado la integral todo este tiempo para calcular áreas debajo de curvas, eh, pero en realidad esta cosa que de simplemente calcular áreas bajo curvas, y en particular esta integral nos permite obtener algunas de las fórmulas geométricas que se conocen para distintos cuerpos geométricos y superficies, de áreas, perímetros y volúmenes. Y pues el día de hoy vamos a empezar hablando sobre cómo usamos la integral para calcular cosas de objetos en tres dimensiones, que pues son precisamente los volúmenes, ¿no? Eh, entonces, pues vamos a estar analizando hoy cómo escribir o cómo expresar el volumen de un sólido a través de integrales, o de una integral o de un conjunto de integrales. Y bueno, precisamente la forma más simple de obtener el volumen de un cuerpo o de un sólido a partir de integrales es cuando este sólido o este volumen es un sólido de revolución. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que B, que es un volumen, es un sólido de revolución. Si lo obtenemos al hacer girar la región bajo F, ya, y en este caso vamos a pedir en particular que F sea mayor o igual que cero para que rotaciones, un intervalo, que es donde está definida la función, y esto alrededor del eje horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Pensemos que tenemos una función, más bien la gráfica de una función. Recuerden, esta tiene que ser mayor que cero, es importante esto, mayor o igual que cero. Entonces, pues por ejemplo puede ser algo de este estilo, ¿no? Sí, algo así, una función así. ¿Ok? Entonces esta función está definida en el intervalo AB. Y pues la idea de un sólido de revolución es que justo hacemos girar esta superficie, o más bien esta curva, alrededor del eje X. El eje horizontal. Y pues entonces eso nos va a generar un sólido, que en este caso lo podríamos ver como, ah, digamos que
hacer como círculos. Pues va a tener la misma forma de la función. Pues va a ser simétrico respecto al eje X, ¿no? Eh, bien. Bueno, entonces aquí tendríamos, por aquí tendríamos a A y por aquí tendríamos a B. Bueno, esa es la idea, ¿no? Los dibujos no son muy buenos, pero espero que se entienda lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, pues lo que nosotros queremos es poder calcular el volumen de ese sólido que se genera al hacer girar nuestra gráfica alrededor del eje horizontal. ¿Ok? Entonces, para esto, pues vamos a considerar primero una partición. Vamos a llamar P y va a ser la partición T0 hasta Tn, es decir, y esta va a ser una partición del intervalo AB. ¿Ok? Entonces, pues esta partición, como se va a ver aquí, es como si yo tomara aquí partición, como sea que es. Por aquí está TI menos 1 y por acá está TI, ¿no? Con sus respectivos extremos de intervalo. Eh, y pues si eso lo paso ahora al sólido de revolución, voy a tener que por acá va a estar TI menos 1 y por acá TI. Este es TI menos 1, este TI. Y pues esto me va a trazar, me va a dividir como mi sólido en una especie de discos con una especie de discos raros donde pues no son discos en sí, pero me divide esta partición a mi sólido en varios pedazos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces también vamos a tomar MI y M mayúscula sub I como pues, lo que siempre han sido. O sea, acuérdense que habíamos dicho que M minúscula sub I era el ínfimo de la función en el subintervalo TI menos 1, TI. Y esta M mayúscula era el supremo en ese intervalo, el supremo de la función en ese intervalo. Ok, entonces van a seguir siendo lo mismo. eh, pues ya no. Entonces noten que si yo tomo la cantidad pi por mi al cuadrado por ti menos ti menos 1, esto corresponde a el volumen de un disco que está dentro del sólido B. ¿Ok? Situado al interior del sólido. Ok, entonces, noten que aquí estoy tomando el ínfimo. Entonces, pues lo que puedo ver en el dibujo es que va a ser eh, este disco, ¿no? Si tomo como el, digamos, en este intervalo ti menos 1 ti, mínimo sería esto de aquí, ¿no? No, perdón, el ínfimo, la función en ese intervalo. Entonces, pues lo que estoy diciendo es que estoy tomando un disco que va a tener, va a ser este disco de aquí, ¿no? Y esta cantidad, pues, sí, esta cantidad que está por acá, es precisamente el volumen de ese disco. ¿Ok? ¿Ya todo les queda claro por qué es el volumen de ese disco? Ajá, no, porque lo hacemos girar con Ah, una sí, pequeña circunferencia. sí, sí, o sea, recuerden que un disco es como un cilindro, ¿no? Entonces el volumen de un cilindro es el área de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura del disco, ¿no? Entonces justo aquí, pues este pi es el pi de siempre. Y en este caso nuestro disco tiene radio
MI, o sea, el radio de este disco es el ínfimo de la función. Y pues la altura es el ancho del subintervalo, que es precisamente TI menos 1. ¿Sí? Y pues justo queda un disco porque como bien dijeron, hacemos girar a la función, ¿no? Entonces si hacemos girar a la función completa alrededor del eje, pues va a ser simétrica nuestra función, ¿no? Siempre. Bueno, el sólido va a ser simétrico respecto a ese eje. Entonces va a formar precisamente círculos. Entonces, si nos paramos en un punto de la función, por ejemplo aquí, lo que se va a formar, o sea, los puntos sobre el sólido que corresponden a este, digamos que a esa altura, por así decirlo, van a formar un círculo alrededor de ese punto, ¿no? Bien. Ok, entonces tenemos este volumen para cada uno de los subintervalos. Y pues como ya se imaginarán, también podemos hacer algo similar con los supremos, ¿no? Con la M mayúscula. Entonces, además, pi por M mayúscula sub i al cuadrado, por ti menos 1, es el volumen de un disco que contiene la parte del sólido entre ti menos 1 y ti. ¿Ok? Que pues básicamente es el otro caso, ¿no? O sea, cuando tengo el supremo, entonces por aquí me va a quedar mi altura y lo mismo de este lado. ¿Sí? En teoría debe ser simétrico, pero bueno, imaginemos que es simétrico. Y pues entonces ahora tengo un volumen, que en este caso es mayor, que comprende el volumen del cilindro anterior más estos excedentes, ¿no? Los excedentes de aquí. Y pues precisamente el volumen de ese disco es el que está dado por esta expresión de acá. ¿Ok? Bien, entonces ahora tengo dos discos y sé que el volumen total, al menos de esta sección o de este pedazo, va a estar entre esos dos volúmenes, ¿no? Porque va a ser mayor que el volumen del disco interior, pero va a ser menor que el volumen del disco exterior. ¿Ok? Y pues noten que puedo hacer esto para todos los subintervalos que me induce la partición que yo había definido, esta partición P. Y entonces puedo decir que eh, si yo tomo la suma de cada uno de los discos que me genera mi partición, es decir, la suma desde i igual a 1 hasta n de los discos interiores, del volumen de los discos interiores, yo sé que los discos interiores siempre van a estar contenidos o van a ser menores o iguales que el volumen total de el sólido. ¿Ok? Y eso es porque siempre van a quedar por dentro del volumen real del sólido, ¿no? O de esta sección que estoy buscando. Entonces, cuando yo tome la suma, pues esta suma va a ser menor o igual que el volumen total de nuestro sólido. Y a su vez, pues este volumen también va a ser menor o igual que la suma de los volúmenes de los cilindros que contienen al sólido, ¿no? Es decir, la suma desde igual a 1 hasta n de m mayúscula y cuadrada, ti menos ti menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todos de acuerdo en esta afirmación? Sí. Bien, entonces. Ok, entonces ahora noten que esta suma de aquí es precisamente una suma inferior, pero no de la función f, sino de la función f cuadrada con la partición p. ¿Ok? Y pues equivalentemente la suma que aparece de este lado es una suma superior también de f cuadrada con la partición p. ¿Ok? Y es de f cuadrada porque recuerden que la suma inferior
de una función era la suma desde igual a 1 hasta n del ínfimo de la función por xy menos xy menos 1. ¿No? Así era como definíamos una suma inferior para la partición P. Entonces, pues noten que justo la diferencia está en que aquí aparece el ínfimo y aquí aparece el ínfimo al cuadrado. Eh, entonces, si yo aquí tuviera pues, precisamente si mi f fuera una g al cuadrado, pues el ínfimo, como la función elevar al cuadrado es creciente, pues el ínfimo seguiría siendo el mismo, solo que elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por eso esta es una suma inferior y por los mismos argumentos la otra es una suma superior. ¿Ok? Ok, Bien. Entonces, pues justo podemos reescribir esta, esa relación utilizando ahora nuestra notación de sumas inferiores y superiores. Entonces, la suma inferior de f cuadrado con p va a ser menor o igual que el volumen que estamos buscando. Y ese a su vez va a ser menor o igual que pi por la suma superior de f cuadrada con la partición p. ¿Ok? Recuerden que p era una partición del intervalo AB. Entonces, pues esto es, o sea, ahorita estamos calculando el volumen sobre un intervalo, ¿no? Sobre el intervalo A, B. ¿Ok? Bien, entonces, pues de todos los resultados que vimos casi al principio del curso, cuando yo tome el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, pues voy a ver que esto va a tender hacia la integral de la función f cuadrada y esto también va a tender hacia la integral de la función f cuadrada, ¿no? Y en particular como mi función es continua o las funciones que voy a definir en este caso, que voy a usar en este caso son continuas, pues sé que son integrables, entonces esos límites van a ser iguales. Y si el volumen está contenido entre esas dos y estas dos integrales son iguales, pues puedo concluir que el volumen del sólido B va a ser precisamente pi por la integral de A a B de la función x, la función f al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, pues ya hemos encontrado una forma de calcular el volumen de un sólido de revolución, simplemente conociendo quién es la función a partir de la cual se construye dicho sólido, ¿no? Bien, a este método para calcular el volumen de un sólido se le conoce como método del disco. Y pues esto es precisamente porque la idea que se sigue para encontrar este volumen es partir a nuestro sólido en un montón de discos y calcular el volumen de los discos por cada lado. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda de esta forma de calcular volúmenes? ¿Todo claro? entonces solo es multiplicar pi por la integral de la función al cuadrado. Sí, y ¿Sale? con eso encuentran el volumen de un sólido de revolución. Rotado, recuerden, esto es importante, respecto al eje horizontal, ¿ok? Alrededor del eje horizontal. ¿Ya? Eso es importante. Porque no es lo mismo que nosotros rotemos una función alrededor del eje horizontal que alrededor del eje vertical. Eh, sí, justo, ¿no? Lo que dice Ángel, o lo que pregunta Ángel, es que si las sumas superiores son iguales a las sumas inferiores, pues eso directamente implica que este valor va a ser el volumen, ¿no? Porque, ponle tú, que la suma inferior sea igual a un valor A, y pues entonces la suma superior también tiene que ser igual a ese valor A, ¿no? Que bueno, en realidad eso ya es más bien el límite, más que las sumas inferiores. O sea, cuando nos tomamos el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, eh, sí, mejor lo voy a escribir así. Aunque ninguna suma inferior o superior sea igual,
sea, que sean iguales entre ellas. Cuando nosotros tenemos el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, vamos a encontrar que pues precisamente de un lado me va a quedar la integral de f cuadrada con p, no, perdón, sin p, sin p, de a b, y del otro lado me va a quedar también pi por la integral de a b de f cuadrada. ¿Ok? Que bueno, si lo quieren hacer, si quieren ver más pasos más bien, de este lado me queda la integral inferior y de este lado me queda la integral superior. Pero como mi función es integrable, ok, entonces esto sé que es menor o igual que el volumen. Como f es integrable, f cuadrada también va a ser integrable porque f cuadrado, o sea, el cuadrado mantiene las funciones continuas. Y entonces aquí me va a quedar, o sea, porque son integrables, la integral inferior de f cuadrada es igual a la integral superior de f cuadrada. Y pues eso es lo que llamamos integral de f cuadrada, ¿no? Entonces, pues yo sé que mi volumen va a estar contenido entre pi por la integral de a b de f cuadrada y que va a ser menor también que la misma cantidad, o sea, menor o igual, ¿no? Entonces, como estos dos extremos son iguales, por fuerza, b tiene que ser igual a esos extremos. O sea, no puede ser menor que este y a la vez mayor que este, o menor que este y a la vez igual que este, o mayor que este y a la vez igual que este. ¿Sí? ¿Sí, sí se entiende? Bien, entonces, pues ya, eh, esa es la idea. ¿Ok? Entonces, pues aquí tenemos nuestro primer resultado importante del día de hoy, y es cómo podemos calcular el volumen de un sólido que es resultado de rotar una función alrededor del eje horizontal. ¿Ok? Entonces recuerden, eso es importante. Esto es para eje horizontal, para rotar alrededor del eje horizontal. ¿Sí? Porque pues claramente yo podría ahora tomar mi función y rotarla alrededor del eje vertical, ¿no? Es decir, en lugar de hacer esta rotación que indico aquí con las flechas rojas, podría hacerlo en esta dirección, ¿no? Y eso me resultaría en un sólido muy diferente al que me resulta en este primer caso. ¿Ok? Y pues es precisamente lo que vamos a ver ahora. ¿Va? Entonces, eh, entonces vamos a ver otro caso. Ahora vamos a ver qué pasa cuando obtengo un volumen B a partir de una revolución de la región bajo la gráfica de F alrededor del eje vertical. Bien, entonces, en este caso, vamos a considerar, o sea, vamos a tomar nuestra función como siempre de un intervalo AB en R, pero vamos a pedir que sea, eh, que la función sea no negativa. Entonces, es decir, y además vamos a suponer que A es mayor que cero. ¿Ok? Es decir, que me encuentro a la derecha o en el primer cuadrante del plano, o que la gráfica de la función está en el primer cuadrante del plano. Y entonces, pues tiene sentido que al rotarlo me genere un sólido, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? Aquí tengo primero a mi función, digamos que esta es mi función, una función sencilla. Aquí está A, aquí está B, y entonces lo que va a resultar al rotar esta función f alrededor del eje vertical va a ser una especie de plato o copa con un hoyo aquí en medio.
Recuerden, esto es simétrico porque es una rotación. Entonces aquí me quedan los extremos. Y tendré por acá pues, como una especie de cúpula. Aquí arriba, así. Algo así. No sé si se entienda. Espero que sí. Esta línea no me gusta. Esta línea debería continuar. Es como una especie de tazón que tiene un hoyo en medio. Espero que se entienda, ¿no? Y bueno, desde luego por aquí abajo también va a tener su respectivo volumen. Y, ok, entonces, sí, queda un poco raro. Voy a cambiar el color de los ejes para que se distingan los ejes de la gráfica de esta cosa. Ok, bien, entonces esa es la idea, ¿no? Ahora, al hacer girar esta superficie alrededor del eje vertical, lo que obtengo es precisamente este volumen, ¿no? Que está por aquí abajo, todo este volumen de aquí, omitiendo ese cilindro que queda al centro. eh, y pues con ese hoyo, digamos, arriba, ¿no? Que podemos decir que es como una concavidad que tiene nuestro sólido. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, que se hace, es de nuevo vamos a considerar una partición P, una partición P, de nuevo de nuestro intervalo, una partición del intervalo AB, y entonces vamos a considerar ahora un conjunto de capas, ¿ok? Entonces consideramos las capas obtenidas por la rotación del rectángulo con base I-1, Ti y alturas MI minúscula o MI mayúscula. Ok, entonces la idea esta vez es que yo voy a tomar aquí mi, mi subintervalo generado por mi partición, es este I-1, este es este I. Y entonces pues noten que si yo me paro en el ínfimo o en el supremo, voy a tener un par de rectángulos, ¿no? Este es uno y por acá va a estar el otro. Entonces voy a tener un primer rectángulo que va a ser este de aquí y otro rectángulo que va a ser lo mismo más este pedazo de acá arriba, ¿no? Entonces también va a contener esto y de aquí. Entonces la idea es considerar la capa que resulta de girar precisamente estos rectángulos o las capas que resultan de girar esos rectángulos. Entonces eso pues cómo se vería aquí. Si yo me paro por aquí, digamos aquí está ti-1, por acá está ti, este es -1. Y pues entonces mi primer rectángulo va a ser precisamente un volumen que va a estar por aquí alrededor, ¿no? Que va a ser algo así. Y va a tener luego otro por acá, con cierta altura. Y pues lo mismo más abajo, ¿no? También por acá va a tener luego otro más adentro. Y eso me va a generar como una especie de cono. Bueno, no cono, más bien una especie de cilindro con un hueco en medio, como una especie de anillo, un anillo muy alargado. Y pues lo que voy a hacer va a ser precisamente ir aproximando esos volúmenes, o más bien calculando esos volúmenes
porque al final son volumen, o el volumen de un cilindro o de la diferencia entre dos cilindros. ¿Ok? Y pues lo puedo hacer lo mismo para el supremo, es decir, para el rectángulo verde, si lo queremos ver así, y voy a obtener algo muy similar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la idea es que el volumen real de mi sólido va a quedar contenido entre el volumen de ese cilindro con los ínfimos y el volumen del cilindro con los supremos, ¿no? Y entonces, pues esa es precisamente la idea que vamos a usar ahora. Y en este caso, pues noten que el volumen de ese cilindro rojo, que está dado con los ínfimos, va a ser pues precisamente la diferencia de tomar el volumen del cilindro grande, que sería mi al cuadrado por ti, por ti, porque ti es mayor que ti menos 1, menos el volumen del cilindro chiquito, o del volumen interior, que tienen la misma altura mi, pero este tiene un radio. No, entonces aquí, una disculpa. A ver, espérenme. Entonces, en este caso, la altura es el ínfimo. ¿Ok? Entonces, tiene altura mi. Y el radio del eh, cilindro exterior es precisamente t sub i. ¿Ok? Entonces, el área del círculo que genera ese radio, pues es pi por ti al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el volumen del cilindro más grande de esta especie de anillo, ¿no? Del cilindro exterior, por así decirlo. Entonces el volumen de ese anillo es ese volumen exterior menos el volumen del cilindro que queda dentro del cilindro pequeño, por así decirlo, cuyo radio es ti menos 1. ¿Ok? Entonces por eso en este caso va a ir ti menos 1 al cuadrado. Y entonces este es el volumen, eh, mejor lo voy a poner como el color, como este volumen, ¿no? El anillo. ¿Ok? Entonces, pues, esto lo puedes reescribir como mi por pi por ti cuadrada menos ti menos 1 al cuadrado. Bien, entonces, pues, el volumen total del sólido va a ser la suma de esos, o va a ser mayor que la suma de todos esos, y pues es lo que vamos a escribir ahora, ¿no? Entonces, el volumen, o más bien la suma de cada uno de los volúmenes de los anillos, es decir, desde i igual a 1 hasta n, de los mi por ti cuadrada menos ti menos 1 al cuadrado va a ser menor o igual que el volumen real de el sólido B, y eso a la vez va a ser menor o igual que la suma de los volúmenes de los anillos, pero esta vez considerando en lugar del ínfimo los supremos, ¿no? Es decir, de los anillos que quedan por fuera, de la capa que queda por fuera. Y esto va a ser entonces m mayúscula i, ti cuadrada menos ti menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo claro hasta aquí, hasta este punto? No, no, no. Ok. Eh, bien, entonces, pues noten que lo que nos gustaría es que en lugar de obtener, o que en lugar de que nos quedaran estas ti cuadradas menos ti menos 1 al cuadrado, pues obtuviéramos algo similar a lo que hemos obtenido acá, que era algo en términos de ti menos 1, ¿no? Porque pues precisamente eso nos ayudaba a entender, o más bien a llegar a las integrales. Ok, entonces, Ángel, ¿cuál es tu duda con el dibujo? Sí, es un poco confuso. Lo del radio. Ok. mm, bien, entonces, fíjate que
o sea, este volumen rojo se ve un poco raro, es como si fuera un anillo, ¿no? O sea, si tú haces girar un rectángulo alrededor del eje, te va a quedar una especie de anillo. Entonces, pues nota que este anillo, o este rectángulo más bien, está construido en los extremos TI-1, TI, que son precisamente los que tenía acá, ¿no? Entonces, ese es el rectángulo que estoy haciendo rotar. Entonces, pues si yo tengo un anillo, eh, a ver, esperen, ¿cómo dibujaría un anillo? Un cilindro dentro de otro cilindro, ¿no? Una especie de anillo. Pues yo sé que el volumen de ese anillo lo puedo calcular como la diferencia entre el volumen que ocuparía el cilindro completo si no tuviera este hueco de aquí en medio, menos el volumen de este hueco que le estoy quitando. Es como dice Jorge, es como un papel higiénico. Y no es como hacer una integral de lado, o sea, es una integral normal y corriente de toda la vida. Eh, o sea, piensen que estoy aquí tomando esta área de este rectángulo, que es la misma que está por acá, es el área de este rectángulo, o ese rectángulo es el que estoy haciendo girar. Y precisamente como dice Jorge, me queda como una especie de papel higiénico dentro del del sólido original del cual quiero saber el volumen. Y pues justo nota que la distancia de el centro de ese cilindro, que es este punto de aquí, o sea, la distancia del centro del cilindro al radio mayor al extremo mayor de mi papel higiénico, de mi rollo de papel, pues es precisamente TI, porque es precisamente el valor que toma mi partición, ¿no? Y el radio del eje chico, del cilindro chiquito, pues va a ser TI-1, porque es precisamente el otro extremo de este subintervalo, ¿no? Donde estoy, o del rectángulo que estoy haciendo rotar alrededor del eje vertical. Entonces, pues sí, precisamente es la idea. O sea, aquí en este cilindro lo que me quedaría es que aquí tengo un radio TI-1, que es este radio de aquí, y luego el otro radio, que es el que llega hasta acá, el radio grandote. Entonces, aquí tengo mi otro cilindro chiquito que está dentro. El otro radio grandote va a ser TI normal, así TI, ¿no? Nada más TI. No sé si eso ayuda un poco a aclarar. Es un poco difícil hacer los dibujos, pero pues ayuda. Ok, bien, bien. Entonces, esa es la idea. Eh, y ya, esa es toda la idea, ¿no? Entonces, esta diferencia entre TI cuadrada menos TI menos 1 al cuadrado, justo resulta de tomar la resta entre el cilindro grandote y el cilindro chiquito que está más cerca, ¿no? O sea, más del cilindro que forma ese hueco. Ok, entonces, pues ese volumen yo puedo asegurar, o el volumen real de mi sólido, pues puedo asegurar que va a quedar precisamente contenido entre esas dos sumas, que son precisamente pues las sumas de ir haciendo cada uno de los anillos en estos subintervalos, ¿no? Bien. eh, entonces, pues lo que voy a tratar de hacer ahora es llevar estas expresiones a algo en lo que me aparezcan estos términos TI menos TI menos 1 para poder eh, simplificar esto a la hora de tomar el límite a una integral, ¿no? Bien, entonces, pues voy a reescribir por un lado esto de aquí, esta suma, como MI por TI más TI menos 1, eso por TI menos TI menos 1. ¿Ok? Que es simplemente una diferencia de cuadrados, no hice nada. Entonces esto va a ser menor o igual el volumen, que a su vez va a ser menor o igual que pi por la suma desde i igual a 1 hasta n del supremo, por lo mismo, ¿no? TI más 1, perdón, TI más TI menos 1 por
ti menos ti menos 1. Es una diferencia de cuadrados de toda la vida. Bien, entonces, pues hay que notar que estas cosas no son ni sumas inferiores ni sumas superiores de alguna función o de algo. Simplemente son las sumas. O sea, no puedo pasar esto directamente a una suma superior o una suma inferior. Pero hay que notar que cada una de estas sumas, la suma es de igual a 1 hasta n de mi por ti por ti menos 1. Y la suma desde igual a 1 hasta n de mi por ti menos 1. Ti menos 1. Se pueden aproximar tanto como queramos a la siguiente integral. La integral de a a b de x por la función en de x. Y esto es tomando un intervalo o una diferencia ti menos 1 suficientemente pequeño. ¿Ok? Entonces, esto que digo aquí, este resultado que estoy diciendo, es en realidad un resultado más general. Y es que yo puedo aproximar el valor de donde se concluye esta idea. Entonces, la idea es que nosotros podemos, o sea, si tenemos un par de funciones continuas, aquí lo voy a poner como paréntesis, eh, si tenemos f y g continuas en un intervalo, entonces la suma de i igual a 1 hasta n de f de x y por la longitud de un intervalo ti menos 1 va a estar tan cerca de como queramos de la integral de f por g para longitudes ti menos 1 suficientemente pequeñas. Y entonces, este es como el resultado del que podemos concluir que estas sumas las podemos acercar tanto como queramos a esta integral. Eh, y pues precisamente la idea de este resultado es que si yo tomo dos funciones continuas, tomo el producto de esas funciones y hago como unas sumas peculiares, pues lo que puedo hacer es aproximar esa función, o más bien estas sumas, las puedo aproximar tanto como quiera a la integral del producto de esas dos funciones. ¿Ok? Siempre y cuando estas longitudes sean lo suficientemente pequeñas, ¿no? O sea, existen un valor de longitud de los subintervalos, tal que esta suma
va a ser o va a tener una distancia a esta integral menor que epsilon, para toda epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces, esa es la idea. No voy a entrar en detalles de demostrar este resultado, no es tan relevante para el curso, pero pueden demostrarlo si lo desean. Al principio no es muy difícil, lo que tienen que hacer es nada más calcular la distancia entre esta suma y esta integral. Y ver cómo pueden hacer para que, o qué condiciones tienen que cumplir las longitudes de los intervalos para que sí sea menor que epsilon esa diferencia, ¿no? Pero bueno, ese es el resultado que estamos usando. Y pues noten que precisamente aquí lo que tenemos es eso, ¿no? Este es como mi f evaluada en el extremo izquierdo. Y luego esta es otra función, que es la función identidad, evaluada en otro extremo, ¿no? Aquí en este caso en el extremo derecho y en este caso en el extremo izquierdo. Entonces, pues estas cosas siempre las puedo aproximar a esta integral de aquí, ¿ok? Ahora, respondiendo a la pregunta de Alma, aquí lo único que hice para pasar de o sea, más bien lo que estoy haciendo es reescribir esto como la suma de estas dos sumas. Y nada más, lo único que estoy haciendo es abrir este término de aquí, lo separo en dos sumas, y por eso aquí me queda mi por ti, y aquí me queda mi por ti menos 1. ¿Ok? Es decir, no escribí con el supremo todavía en la suma. ¿Ok? Pero bueno, el hecho, o sea, justo por este resultado que está aquí encerrado en el rectángulo rojo, yo puedo asegurar que cada una de estas sumas, tanto esta como esta, van a aproximarse tanto como yo quiera a esta integral. ¿Ok? Y pues lo mismo va a ocurrir con el caso de los supremos, porque noten que en realidad va a ser lo mismo. Este supremo también va a ser la función evaluada en algún punto o en alguno de los extremos, porque estamos pidiendo que las funciones sean continuas. eh, y además acotadas, y el intervalo es acotado. Pero bueno, por un montón de cosas. eh, pues esto va a ser como evaluar a la función f en algún punto. Y cuando ya separe esta suma, de nuevo va a quedar como la función identidad evaluada en los extremos, ¿no? Y pues de nuevo me va a quedar exactamente esta misma integral, ¿ok? Entonces, pues todo esto, toda esta discusión es simplemente para poder decir que ese volumen va a quedar contenido entre la integral, entre esta integral de a b de x por f de x, y de hecho dos veces esta integral, porque recuerden que aquí estoy separando este término en estos dos. Y pues cada una de esas es igual, o se puede aproximar tanto como queramos, a esta integral. Entonces, si yo sumo dos de esas, pues me queda dos veces esa integral. Y eso va a ser menor o igual que el volumen, que va a ser menor o igual que lo mismo del otro lado, ¿no? Con los supremos puedo llegar a la misma conclusión. ¿Sale? Y entonces, pues lo que puedo concluir es que el volumen va a ser precisamente 2pi por la integral de a a b de x por f de x. Y a esta forma de encontrar el volumen de un sólido se le conoce como el método de integración por capas. ¿Ok? Bien. Entonces noten, o más bien, sí, pues noten que hay una gran diferencia entre cómo se calcula el volumen cuando la rotación de nuestra función es alrededor del eje horizontal y cómo se calcula cuando esa rotación se hace respecto al eje vertical. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, pues tenemos eh, aquí tenemos la función elevada al cuadrado y en este caso tenemos que la función se multiplica por la identidad. ¿Ok? Y pues también tenemos la diferencia de que aquí aparece un factor de 2 y en el primer caso no aparece ese factor de 2. ¿Ok? Entonces, pues va a ser importante a la hora de resolver ejercicios que tengamos bien en claro respecto a qué eje estamos haciendo las rotaciones
para que obtengamos el resultado que nos están pidiendo y no un resultado erróneo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esta parte? De este método para encontrar volúmenes. Está curioso, está bien. Bien, entonces. Lo del 2, ok. Ah, sí. O sea, nota que aquí, esta suma de acá, la puedo separar en dos sumas. Una con TI y otra con TI menos uno, que son precisamente las que tengo escritas acá abajo. Una con TI y otra con TI menos uno. ¿Va? Entonces, cada una de estas sumas, tanto esta suma de aquí como esta de acá, se van a aproximar a esta integral. ¿Ok? Entonces, cada una se aproxima a la integral de x por f de x. ¿Ok? Entonces, pues aquí en realidad lo que estoy haciendo es sumar esta con esta. ¿Ok? Estoy tomando la suma de estas dos. Entonces, si cada una de esas se aproxima a x por la función, al tomar la suma, me va a dar dos veces esa integral. ¿Ok? Y pues por eso de ahí sale este 2 que aparece aquí. Bien. Entonces, pues ahora lo que sigue es aplicar esto que acabamos de aprender y usarlo pues para resolver algunos ejercicios interesantes, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora algunos ejercicios. Ok, entonces el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser para ver cuál es la diferencia entre estos dos volúmenes y que notemos que en efecto, dependiendo de qué es lo que quiera, pues va a cambiar el resultado que voy a obtener, ¿no? Entonces el primer problema o el primer ejercicio es encontrar el volumen del sólido de revolución generado por la rotación de esta función x cuadrada respecto al eje vertical y respecto al eje horizontal. Ok, entonces quiero encontrar el volumen de ambos sólidos. ¿Qué pasa si yo giro a la parábola respecto al eje vertical? ¿Y qué pasa si lo giro respecto al eje horizontal? Ok, y eso lo quiero ver en, en el intervalo AB y comparar con el caso específico de, de hacer esto en el intervalo 0,1, ¿no? O sea, vamos a hacerlo primero en general y luego vamos a ver cuál es la diferencia si lo hago, o sea, para ver más claramente la diferencia, cómo cambia ese volumen tomando solamente el intervalo 0,1. ¿Ok? Bien. Entonces, pues de entrada todos conocemos a esta función. Es una parábola toda la vida, bien conocida por todos. Y pues tenemos de dos, ¿no? En primer lugar, nos piden que calculemos cómo sería si lo giro hacia acá, que me quedaría una especie de tazón, pero el volumen que estoy buscando es la parte que queda por debajo del tazón. Y luego me piden el volumen si lo giro respecto al eje horizontal. Y en ese caso me quedaría como una especie de trompeta o algo similar, ¿no? Donde por aquí estaría la boca de la trompeta, aquí estaría un piquito y sería algo así, ¿no? Se vería como algo así. Pero bueno, no es muy relevante en este momento los dibujos. Espero que todos imaginen cómo se ven esos dos volúmenes y que noten que sí son bastante diferentes. Y bueno, entonces vamos a hacer primero respecto al eje vertical. Ok, entonces, a ver, díganme, ¿cómo se calcula el volumen de un sólido de revolución
cuando la rotación se hace respecto al eje vertical. Es igual a dos veces ¿Ok? por pi ¿Ok? por la integral definida de, pues, donde queremos integrar, en este caso 0 a 1, Bueno, sí, primero A, B. de la, ah, ajá, del de x por la función, ¿no? Y de X por F de X. Y eso respecto a X, ¿no? Bien, entonces en este caso, pues nuestra función es X cuadrada. Entonces lo podemos escribir la integral de AB de X por X cuadrada. Que no es más que la integral de X cúbica, ¿no? Bien, ¿y cuál es la integral de X cúbica? La integral definida de A a B de X cúbica. Pues x cuarta sobre 4, ¿no? Bien, X cuarta sobre 4. Y eso evaluado en A y en B. Que es finalmente 2pi por B cuarta entre 4. Bueno, mejor. Voy a sacar el 4 de B cuarta menos A cuarta, ¿no? Entonces, ese va a ser el volumen de mi sólido de revolución cuando gire la parábola respecto al eje vertical. Entonces, si tomo el caso particular en el que B es igual a 1 y A es igual a 0, pues esto va a ser precisamente, o el volumen va a ser pi medios, ¿no? ¿Todos de acuerdo en que es pi medios? Pues claro. Bien, entonces Ah, veamos sí, ahora sí, sí. qué pasa cuando tomo el volumen respecto, cuando hago la rotación respecto al eje horizontal. Entonces, respecto al eje horizontal. Bien, entonces en este caso, ¿cómo obtengo el volumen del sólido de revolución? En este caso creo que solamente igual pi Ok, pi, por la integral de f de x al cuadrado, ¿no? ok, De a hasta. muy bien. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y entonces, pues vamos a hacer esta integral, ¿no? Entonces, en este caso, de nuevo, f de x es x cuadrada. Entonces, al elevar eso al cuadrado, me va a quedar x cuarta por dx. ¿Ok? Bien, entonces, ¿quién es esa integral? Igual x quinto sobre 5. Muy bien. Quintos. Bueno, x a la 5. Sí. Y eso de a b. Que de nuevo, pues puedo escribirlo como pi quintos por b a la quinta menos a la quinta. ¿Ok? Y si de nuevo tomamos el caso a igual a 0 y b igual a 1, entonces pues encontraremos que el volumen es pi quintos. ¿Ok? Entonces noten que el volumen de esta función o del sólido de revolución al tomar eh, el giro respecto al eje horizontal es menor que al tomarlo respecto al eje vertical. ¿Ok? Y pues, ¿qué quiere decir eso? Que este volumen de aquí, o sea, sí, este sólido va a tener un volumen menor que el que habría resultado de tomar como pues, lo que hay debajo de un tazón, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, pues, como les digo, este ejercicio era simplemente para ver que estos dos métodos o estas dos formas de tomar las rotaciones, pues sí van a afectar al volumen final del sólido. Y pues tiene sentido porque los sólidos que resultan de cada una de las rotaciones son diferentes entre ellos. ¿Ok? Entonces, pues tiene sentido que los volúmenes sean diferentes. ¿Va?
Entonces, ¿dudas de este ejercicio? ¿Todo claro? Noten que nada más fue aplicar directamente lo que encontramos al principio. Bien, todo bien. Ok, entonces, ahora el siguiente ejercicio es uno más interesante y que tiene varias formas de resolverse. ¿Ok? Entonces, este segundo ejercicio es ahora encontrar el volumen de una esfera de radio R. Ok, es un ejercicio bien común que todos deben hacer al menos una vez en la vida para que les quede bien claro cómo es que se resuelve este problema y cómo es que se usan las integrales. Eh, y pues como les digo, hay varias maneras de hacerlo. Pueden usar cualquiera de las formas que hemos visto. Entonces ustedes díganme cómo les gustaría que lo resolviéramos. A ver, alguien que me dé una idea de cómo lo resolvería. ¿Qué se les ocurre para hacer? No podríamos tomar una media circunferencia y hacerla rotar a través del eje horizontal. Ok, entonces la idea que proponen es tomar una media circunferencia. ¿Sí? Aquí no sé dónde está centrada, pero sé que esto de aquí mide R. Y lo que proponen es hacerla rotar respecto al eje horizontal. ¿Ok? Entonces eso tiene mucho sentido porque si hago rotar pues esa media circunferencia me va a dar precisamente la, la esfera de la cual yo quiero saber el volumen, ¿no? Ok, entonces lo que necesito pues de entrada va a ser una función a partir de la cual yo pueda conocer quién es esta cosa de aquí o escribir esa media circunferencia en términos de una función. Y pues por otra parte, otra cosa importante es ver quiénes van a ser los extremos de mi intervalo, ¿no? Que es donde voy a hacer la integración. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo le harían esos detalles que son importantes? Primero vamos a ver los extremos del intervalo. ¿Cómo quieren resolverlo? O sea, lo primero que es encontrar la fórmula de la semicircunferencia. Ajá, bueno, podemos empezar por eso. Entonces, a ver, la fórmula de la circunferencia, de la media circunferencia en este caso. Una función que me describa esa curva. Bueno, la circunferencia completa es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? Y de allí si Ajá, bueno, esa sí despejamos, tiene radio 1, ¿no? ajá, exactamente, y de allí si despejamos la variable x Ok, nada más noten y que queremos que ajá, tenga radio R. Entonces hay que modificar esa ecuación un poco. Ok, entonces Ángel propone que sea eh, algo así, dividir esto entre 2 y esto entre 2. Ok, entonces, ¿qué cosa me da esa ecuación? Esa ecuación me da una circunferencia. Si me da una circunferencia, me da una circunferencia de radio R. yo propongo que no dividamos sobre 2. Ok. Luego hay otra propuesta que dice que tomemos R seno de X de 0 a pi medios. Perdón, a pi. Entonces, ¿eso me da una circunferencia? Ok, entonces, a ver, vamos a ver cómo se vería eso. La función seno, recuerden que aquí vale 0 y hace algo así, ¿no? Entonces, en realidad, la función seno no se parece nada a una circunferencia. Bueno, tal vez sí. Pero recuerden que la derivada del seno en 0 es precisamente 1, ¿no? Entonces, ahí tiene como tangente a la identidad. Si ustedes calcularan la derivada de la media circunferencia aquí, encontrarían que va a tender hacia una recta vertical, la tangente. ¿Ok? Entonces, pues de ahí de entrada vemos que la función seno es muy diferente de esta función que estoy buscando.
cerca de ese punto, ¿no? Porque pues esta va a tender a parecerse a la identidad, pero esta va a tender a parecerse a una recta vertical. ¿Ok? Entonces la función seno no me va a servir para este caso. Ahora, nos dicen que parametricemos a la circunferencia, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo van a calcular la integral de algo que está parametrizado? Como aún no hemos visto nosotros aquí nada de funciones o de curvas parametrizadas. Y pues eso de hecho, es tema de cálculo 3 y cálculo 4. Pero propone Alma, de nuevo, que tomemos y como raíz cuadrada, o sea, despejar de aquí y, ¿no? Básicamente. Y pues esa es la forma usual de definir esa media circunferencia, como la raíz de r cuadrada menos x cuadrada. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante, noten que esta ecuación es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen. ¿Ok? Entonces ahí hay de dos. O hacemos que nuestra función esté centrada en el origen y por tanto tenemos que definir de cierta manera estos extremos del intervalo a, b. O podemos ponerla en cualquier lugar centrado, o sea, perdón, centrarla en cualquier lugar, en cualquier punto, y pues ver cómo podemos hacer o cómo quedarían definidos los extremos de ese intervalo, ¿no? A partir de dónde está centrada y de que queremos que tenga radio R. ¿Ok? Entonces, a ver, ya tenemos por un lado la ecuación, o podemos decir que la ecuación podemos verla como f de x igual a eso. Y esa ecuación sí describe a una circunferencia, pero de nuevo está centrada en el origen. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el dominio de esa función? ¿Para qué valores esa función está definida? Pues sería desde menos R hasta R, ¿no? Que es el radio. Exacto, ¿no? Esta función va de menos RR a... Podemos poner todos los reales o de 0 a R, pero pues, el contradominio da igual. Y ya, ¿no? Entonces, noten que si mi función estuviera definida fuera de este intervalo, pues esta raíz se me haría negativa, ¿no? Y pues entonces ya no tendría sentido de hablar de la función, porque tendría la raíz de algo negativo. Que aún no, bueno, que más bien en el curso de 4 cursos de cálculo no vamos a manejar nunca raíces negativas. Ya lo verán en otros cursos. Bien, entonces ya tenemos la función, ya tenemos el dominio, y pues entonces ahora lo único que nos queda es hacer las integrales, ¿no? Entonces voy a borrar esto para volver a escribir, o sea, para volver a hacer un dibujo ahora sí de cómo nos quedó finalmente nuestra función. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener menos r, por acá vamos a tener r, por acá también vamos a tener r. Pues lo que voy a tener va a ser esta función, ¿sí? Que es precisamente media circunferencia y que es la función que me da esta de aquí. Entonces esta es f de x. Está definida de menos r a r. Ok, entonces ahora quiero encontrar el volumen de la esfera a partir de esta función que acabo de definir que me da media circunferencia. Como bien dijo alguien hace un momento, la idea o lo que vamos a hacer va a ser rotarlo alrededor del eje horizontal. ¿Ok? Es decir, vamos a hacer la rotación hacia acá. Entonces, para encontrar el volumen de un sólido cuando la rotación la hago respecto al eje horizontal, ¿cuál es la ecuación o cómo encuentro ese volumen? Pi por la integral de menos R hasta R de, en este caso, raíz de R cuadrada menos X cuadrada al cuadrado Exacto. de X. ¿Ok? Bien, y pues esto, como pueden imaginarse, es una integral que se ve bastante sencilla. Y pues vamos a hacerla, ¿no? Esto me va a dar la integral pi por la integral de menos r a r de r cuadrada menos x cuadrada respecto a x. Y eso pues me va a dar pi por la integral de menos r a r. De hecho,
Una vez saco la r cuadrada, la integral de menos r a r de dx menos pi por la integral de menos r a r de x cuadrada de x. Entonces esto me va a dar pi r cuadrada por r más r. Ok, noten que eso es de evaluar la integral de esto en los extremos. Espero que no haya dudas en eso. Menos pi por r cúbica entre 3 evaluada. Ay, perdón, no es r, es x cúbica. X cúbica entre 3 evaluada de menos r a r. Ok, entonces esto me va a dar un 2pi r cúbica menos pi tercios por r al cubo menos r. Ay, son 3 menos r. Y bueno, esto ya simplemente es hacer operaciones aritméticas. Tercios de esto por 2 r cúbica. Bien, entonces esto es igual a pi por r cúbica. Ay, aquí me equivoqué, aquí iba al cubo. Por 2 menos 2 tercios. Ok, entonces, ¿cuánto es 2 menos 2 tercios? 4 tercios. Exacto. 4 tercios de pi por radio al cubo. Que es precisamente la fórmula que todos conocemos desde primaria, creo, secundaria, para calcular el volumen de una esfera, ¿no? Que es precisamente 4 tercios de pi por el radio al cubo. Pues ya, entonces hemos resuelto este problema, encontramos el volumen de una esfera que tiene radio r y vimos que está dado por la fórmula que ya conocíamos de toda la vida. Bien, entonces como les dije, pues hay varias maneras de encontrar esa integral. También pudimos haberlo hecho tomando simplemente este pedazo de la función, es decir, de 0 a r, rotándolo respecto al eje horizontal, eso nos daría el área de media esfera, y si lo multiplicamos por 2, pues ya tenemos el área de la esfera completa. También con esa misma pedazo de función podemos hacer la rotación respecto al eje horizontal, digo vertical, y de nuevo obtendríamos el volumen de medio casquete o de media esfera, un casquete de la esfera o de media esfera, y pues multiplicándolo por 2, por argumentos de simetría, podríamos decir que encontramos el volumen de la esfera completa, ¿no? Y bien, también podríamos tomar la parte negativa de esta función, aunque, bueno, de hecho no, porque eso ya no aplicaría para nuestro criterio, que era tomar las funciones siempre no negativas, ¿no? Funciones mayores o iguales que 0. Pero bien, entonces, ¿dudas de este ejercicio? ¿Todo claro? Todo bien. Vientos. Entonces, pues, verán que esto de los volúmenes en realidad es muy sencillo. Y más que otra cosa es saber integrar y acordarse de cómo calculamos los volúmenes. Eh, y bien, entonces como un último ejercicio, que es el ejercicio pues, más interesante, creo yo, aunque es el más pesado, es que vamos ahora a encontrar el volumen de un toro. Ok, entonces vamos a encontrar el volumen de un toro. O de una dona, como quieran llamarle, que va a estar definido por la rotación de la circunferencia al cuadrado, cuadrado igual a b. Esto como a
con A mayor que B. Ok. Ah, bien, y esta rotación es alrededor del eje vertical. Y alrededor va junto. Bien, entonces todos saben lo que es un toro eh, en este contexto. Sí, sí, todos tienen idea de que es un toro. No. Bueno, es como una dona. En este caso nos dicen que lo vamos a generar a partir de una circunferencia. Bueno, eso debería ser una circunferencia. A ver si me sale mejor. Sí, bueno. Y bueno, un toro es como una dona, básicamente. Es decir, tiene eh, una especie de hoyo en medio. Y luego sigue por acá el resto de la superficie, ¿no? La idea es que claramente esto sea simétrico, que estos dos círculos sean iguales. eh, y en realidad, esto de aquí sería más o menos más bien como algo así. Una especie de... Sí, pues básicamente una dona de toda la vida. Donde pues es justamente tomar una circunferencia y hacerla girar alrededor del eje vertical. Eh, no sé cómo podría mostrárselos mejor. Quizá con una imagen. A ver, denme un momento. Déjenme buscar una imagen para que sea más claro. Ah, Bien, entonces, son básicamente los toros. Son superficies que son como donas. En este caso, también se les llama toroides. Eh, y pues sí, básicamente tienen la estructura de una dona y en particular nuestro caso, nuestro ejemplo es de este tipo, ¿no? Que tengo aquí seleccionado. Y pues justo la idea es que tengo un círculo y este círculo lo hago girar alrededor del eje vertical y entonces me resulta este tipo de dona, ¿no? Entonces, de este estilo. ¿Sí? Entonces queda más claro cómo es un toro, un toroide. Sí, sí, ya, ya vi. Bien, entonces lo que vamos a hacer es más, voy a quitar hasta mi dibujo porque me da un poco de pena. Después de ver esas imágenes creo que no queda bien. Ah, bien. Ok, entonces eh, tengo ese problema. Quiero encontrar el volumen de un toro. Sé que entonces bien, entonces voy a hacer un dibujo al final. Hacer un dibujo diferente en el que solo voy a tomar la circunferencia. Y entonces sé que ese toro va a ser resultado de girar esta circunferencia, donde aquí de la ecuación de la circunferencia yo sé que va a estar centrada en el punto 0, A, es decir, por aquí está A, y que va a tener radio B, ¿ok? Es decir, esta distancia, esta de aquí, mide B, ¿vale? Entonces, esos dos son datos importantes del problema.
porque pues precisamente eso me va a decir cómo o dónde voy a tener que hacer mis integraciones. ¿Sale? Ahora, noten que la circunferencia como tal no es una función, porque para un mismo valor de x tenemos dos valores en la imagen, ¿no? Entonces no puede ser una función. Y lo que vamos a hacer entonces va a ser partir al toro o al toroide a la mitad, ¿ok? Entonces me voy a preocupar en este caso solamente de la parte de arriba del toro, ¿ok? Lo que queda por encima del eje horizontal, ¿vale? Que es de nuevo la misma media circunferencia que estábamos haciendo hace rato, solo que pues en otro lado y con diferente radio, ¿va? Eso ya es una función y de hecho puedo encontrar cuál es esa función de esta ecuación. eh, y pues para encontrar el volumen total del toroide o del toro, bastará con multiplicar el volumen que encuentre para ese medio toro por 2. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer pues va a ser encontrar precisamente el volumen de un toro, o más bien de la mitad de un toro, ¿no? Como de la parte de arriba del abdomen. ¿Sí? Entonces, ¿a todos les queda claro cuál es la idea de encontrar el volumen de este toro? Ah, sí. Bien, entonces. Bien, entonces, pues de entrada voy a definir a mi función, que de nuevo la voy a encontrar simplemente despejando y de aquí, como hicimos para el caso de la esfera. Entonces voy a tener que la función va a ser b cuadrada menos x menos a al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Díganme ustedes, ¿dónde tengo que integrar esa función para, o sea, dónde me interesa integrar esa función para obtener el volumen? ¿Dónde está definida esa función? ¿En qué intervalo? Eh, Creo que sería de A menos B ¿Ok? hasta A más B. Sí, ¿no? Y eso es justo porque estoy diciendo, o de mi ecuación veo que está centrado en A y que tiene radio B. ¿Ok? Entonces va a ir de A menos B hasta A más B. Bien. Y bueno, esto desde luego puede ir a R o en particular va de 0 a B, pero bueno, eso no es importante. Pero lo que sí es que estoy seguro de que esto es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces puedo aplicar lo que encontré para este tipo de funciones. Bien, entonces habíamos encontrado, lo que encontramos es que para calcular el volumen de una función, bueno, más bien de un sólido que resulta de rotar una función alrededor del eje vertical, ¿cuál era la ecuación que nos permitía hacer eso? ¿Qué fórmula teníamos que usar? ¿A ver alguien que se acuerde? Puede ser, Fuera de la regla. ajá, dos, bueno, sí, es más barato. Sí. Quien sea, quien sea. Ok. Este, pues sería 2 por pi por la integral Ok. de x por la función. De x por la función. Ok. Y eso pues integrado en los extremos, ¿no? Que ya dijimos, de a menos b a más b en este caso. Bien, entonces, pues aquí es donde empieza a ponerse divertido el asunto. Y es que ahora tengo que calcular la integral de esta cosa. ¿Ok? Entonces ese es nuestro problema ahora. Y pues hay que encontrar esa integral. Y no les voy a mentir, no es, no es tan sencillo como uno quisiera, como uno nos gustaría. Pero bueno, es una buena manera de practicar los métodos de integración que veíamos en la parte 4 del curso y tenerlos bien presentes. Ok, entonces pues vamos a ir resolviendo esta integral.
No sé si quieren que la resuelva yo o la quieren resolver ustedes y van dictando. ¿Qué prefieren? Es que se ve muy difícil. Sí está difícil. Hay varias sustituciones ahí que hay que hacer. Pero bueno, vamos a empezar a hacerla. A ver hasta dónde llegamos hoy. O sea, no creo que nos dé tiempo de terminar hoy la integral. Nada más para que se imaginen lo largo que va a ser esto. Pero bueno, vamos a empezar. En dado caso de que sea muy aburrido, yo creo que se las escribo por aquí. Ya luego que les pase las notas, pues las revisan con cuidado. Eh, pero bueno, vamos a irlo haciendo nada más para que entiendan la idea, ¿no? Bien, entonces de entrada voy a tomar un cambio de variable. Voy a tomar u como x menos a. Y pues se me va a dar un nuevo diferencial. Y entonces pues voy a escribir esto como 2pi por la integral de ver x menos a, queda aquí x más a, no, perdón, u más a, por la raíz de b cuadrada menos u cuadrada de x. Ok, y me va a quedar de menos b a b. ¿Ya vieron algo de cómo cambian los índices de integración cuando hacemos cambios de variable? Sí, ¿no? Ya debieron verlo. ¿Cómo cambia la integral definida? Díganme Mm, si lo han visto. creo que no. Bueno, entonces, para no meternos en eso de los límites, lo que vamos a hacer va a ser primero calcular la integral indefinida. Lo que o sea, vamos a buscar, y de hecho nos vamos a concentrar simplemente en encontrar esta integral, para no meternos en cosas de cómo cambian los límites de integración. Ok, entonces voy a buscar esa integral indefinida. Bueno, no es indefinida, perdón, no, sí es indefinida, claro. Sí, sí, sí. Una integral indefinida. Y en esta es en la que voy a hacer este cambio de variable, ¿no? Esto, arriba para acá. Ok, entonces voy a calcular esto y ya una vez que tenga la primitiva de mi función, entonces ahora sí me voy a poder pasar a calcular cuánto vale la integral definida por los teoremas fundamentales del cálculo, ¿no? Bien, entonces vamos a encontrar primero una primitiva. Y una vez que tengamos la primitiva, nos pasamos a calcular la integral definida, utilizando que es la diferencia, ¿no? Evaluar la primitiva en los extremos. Ya. Pero bueno, concentrémonos en la primitiva entonces. Bien, entonces tenemos esto de aquí. Ya tomamos nuestro primer cambio de variable. eh, y ahora vamos a tomar un nuevo, esta vez va a ser una sustitución trigonométrica. Ah, bueno, más bien, aún no hemos tomado el cambio de variable. Lo voy a tomar. Que va a quedar u más a por la raíz de b cuadrada menos u cuadrada de u. Ok, entonces voy a tomar una sustitución trigonométrica. No sé que aquí tengo algo que claramente me indica que es una sustitución trigonométrica. Y voy a tomar u como b por el seno de una nueva variable teta. Y entonces mi diferencial me va a quedar como b por el coseno de esa nueva variable por diferencial en teta. ¿Ok? Entonces voy a llamar esto i. Entonces la integral i va a ser igual a la integral de b seno de teta, que es esta u que aparece aquí, más a por la raíz de b cuadrada menos b cuadrada seno cuadrado de teta. Eso al final lo voy a poder reducir. Me va a quedar un raíz de coseno cuadrado de teta. Y pues de ese, bueno, me va a quedar un raíz de b cuadrada coseno cuadrado de teta. Y al sacar la raíz me va a quedar b cuadrada coseno de teta. Entonces ahí me voy a ahorrar un paso. Espero que no les cause confusión. Que les quede claro. Y pues me falta el diferencial, ¿no? Que también es b coseno de teta. De teta. ¿Ok?
Y pues esto, si saco y acomodo las cosas que tengo aquí, va a quedar un b cuadrada por la integral de b seno de teta más a por coseno cuadrado de teta. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser reescribir al coseno cuadrado en términos del seno cuadrado. Y entonces pues esta integral me queda como b cuadrada por la integral de b seno de teta más a por 1 menos seno cuadrado de teta de teta. Desarrollo ese producto y obtengo la integral de b seno de teta menos b seno cúbico de teta menos a seno cuadrado de teta más a por d teta. ¿Ok? Cualquier paso que les quede duda, no duden en preguntarme, eh, lo explicaré a detalle. Y si voy un poco rápido, también díganme, para que me vaya un poco más lento. Pero bueno, bien, entonces ahora ya tenemos esta nueva integral de 4 términos. Lo que voy a hacer ahora va a ser separarla por términos para resolver las integrales individuales. Y voy a sacar las constantes que me estorban. ¿Ok? Entonces esto va a ser cúbica por la integral del seno menos b cúbica por la integral del seno cúbico menos a b cuadrada por la integral del seno cuadrado más a b cuadrada por la integral de d teta. Bien, entonces ahora lo que sigue es hacer estas integrales de aquí, que honestamente están medio feas. Bien, entonces la primera que voy a hacer va a ser esta de aquí, la del seno cúbico, y en realidad voy a ocupar una especie de fórmula que ya, o sea, que es para resolver integrales de senos a la potencia a la que quieran y dejarlo en términos de integrales de senos de menor orden, ¿no? Que es simplemente aplicar integración por partes y ya, y ver qué da. No voy a entrar mucho en detalles de eso para no hacer muy larga esta integral, pero les digo que como resultado de esa integral de b cúbica por el seno, por la integral del seno cúbico, nos va a quedar este primer término que es un tercio de b cúbica por seno cuadrado o seno de teta menos 2b cúbica de 3 por la integral del seno de teta. ¿Ok? Entonces, estos dos términos salen de esta integral. Y eso es precisamente por aplicar integración por partes un par de veces. Pueden checarlo con detalle si quieren. Pero bueno, eso les va a dar. Lo voy a dejar indicado para la futura revisión de notas. Este término, pues estos dos, salen de ese término. Bien. Luego voy a escribir el otro término que me aparece con la integral del seno. Es ese que tengo ahí. Se me va a quedar más b cúbica por la integral del seno. Ok, ese no le hago nada, lo dejo tal cual. Y también la del seno cuadrado, la dejo tal cual. Menos a b cuadrada, integral del seno cuadrado. Y la que sí que voy a integrar es esta de aquí. Ok, entonces, esa pues es la más sencilla. Me queda como a b cuadrada por teta. ¿Va? Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todos de acuerdo? El diferencial de u. Ok, ese es nada más de derivar aquí. Si derivamos b por el seno de teta respecto a teta,
nos queda precisamente b coseno de teta. La derivada del seno es el coseno, entonces el diferencial va a ser, o sea, quiero decir es que la derivada de u respecto a teta es coseno de teta. Entonces, si lo tratamos como fracciones, que no es correcto, pero esto de los diferenciales sí es válido. Entonces el diferencial de u es coseno de teta de teta. Lo que en realidad aquí me falta la b, ¿no? Porque mi función u era b seno de teta. Entonces de ahí sale este du que tengo aquí arriba. Y pues ya lo que sigue es nada más sustituir el du que aparece aquí por ese nuevo du que yo encontré en términos de teta. Y ya. Eso es todo lo que hicimos. ¿Sí? Entonces. Bien. Entonces sigamos con nuestra integral. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer, pues va a ser juntar esas dos integrales que tienen el seno. Y lo demás lo voy a dejar como está. Aquí me queda 1/3, b cúbica, seno cuadrado, coseno. Aquí noten que tengo 1 menos 2/3, entonces pues me queda 1/3. Multiplico por b cúbica, me queda más b cúbica entre 3 por la integral del seno. Luego menos ab cuadrada por la integral del seno cuadrado más ab cuadrada por teta. Bien. Lo que sigue pues ahora va a ser integrar ese seno para ya quitármelo de una vez. Entonces esto es 1/3 cúbica seno cuadrado de teta coseno de teta más b cúbica entre 3. De hecho es menos b cúbica entre 3 por el coseno de teta. ¿Ok? Porque recuerden que la integral del seno es menos el coseno. Menos ab cuadrada por la integral del seno cuadrado de teta más ab cuadrado. Bien, entonces ahora lo que sigue es integrar el seno cuadrado. Creo que ya todos saben cómo se integra el seno cuadrado. Lo que hacemos es reescribirlo en términos del coseno del ángulo doble o del doble ángulo. Vamos a hacerlo para que quede claro. 1/3 b cúbica seno cuadrado coseno menos b tercios, bueno, b cúbica entre 3 coseno menos ab cuadrado, que es una constante, por la integral de 1 menos el coseno de 2 teta entre 2 de y más pues mi otro término, ab cuadrada teta. Ok, entonces haciendo esa integral, me va a quedar 1/3 b al cubo, seno cuadrado, seno, b tercio, b al cubo entre 3, coseno. Aquí estoy cometiendo un error. Aquí ya no va el de teta. Pero bueno, no es un error grave. Seno de teta menos a b cuadrada por la integral de eso, que va a ser teta medios menos seno de 2 teta de 4. ¿Ok? Más a b cuadrada teta. Entonces, esa integral de aquí me da como resultado este término de acá. Bien, entonces lo que sigue pues ya nada más es, o sea, ya no tengo ninguna integral, ya hice todas las integrales. Lo que queda es reescribir, hacer operaciones aritméticas y regresar a las variables originales, ¿no? O sea, hasta llegar a la x para poder evaluar mi integral definida, que es la que tengo por acá arriba, en lo que me resulte. ¿Ok? Entonces aquí viene el momento de un montón de álgebra. Bien, entonces, pues esto va a ser igual a 1/3 cúbica, seno cuadrado, coseno
menos ve al cubo entre 3, coseno, menos a b cuadrada entre 2 por teta, más ab cuadrada por teta, más ab cuadrada seno de 2 teta entre 4. Ok, entonces noten que aquí tengo dos cosas que tienen solo el ángulo teta, entonces las puedo sumar. Y este seno de 2 teta lo voy a reescribir para que me queden en términos de senos y cosenos de simplemente pues seno de teta y coseno de teta, ¿no? En lugar de dos veces el ángulo. Ok, entonces pues esto me queda como un tercio de cúbica seno cuadrado coseno menos b al cubo entre 3 coseno más ab cuadrada entre 2 por teta, que es justamente el resultado de sumar los dos términos de arriba. Y esto más ab cuadrada entre 2 por seno de teta coseno de teta. Ok, y eso es como resultado de que el seno de 2 teta es igual a 2 veces seno de teta coseno de teta. Ok, nada más para, de ahí sale este de aquí. Y por eso queda ahí un 2 en lugar de un 4. Bien, entonces ahora pues ya tengo todo en términos de senos, cosenos o el ángulo. Así que ahora lo que quiero es regresar primero a la variable u, que es la que tengo por aquí. Entonces, pues, o sea, recordemos que u es b por el seno de teta. Entonces, el seno va a ser igual a u entre b. El coseno de teta va a ser la raíz de 1 menos u entre b al cuadrado. Y esto sale de la relación pitagórica entre seno cuadrado y coseno cuadrado. Que puedo reescribir para que quede más bonito como 1 entre b cuadrada por la raíz de b cuadrada menos u cuadrada. Y además, teta es igual al arcoseno. El arcoseno de u entre b. Y entonces ya tengo todas las cosas que necesito. Me aparecen senos, cosenos y el ángulo. Entonces ya puedo poner todo en términos de la variable u. Y cuando hago eso, pues me queda que mi integral es igual a un tercio de b cuadrada, porque aquí me va a salir eh, unas divisiones ahí raras. No, no es cierto, olvídenlo. Mal. Es b cúbica. Bien, entonces un tercio de b cúbica por u entre b al cuadrado, que es precisamente por este seno cuadrado que está aquí, y por 1 entre b cuadrada, por la raíz de b cuadrada menos u cuadrada, que es el coseno de aquí, menos b cúbica entre 3 por el coseno, una vez más, es 1 entre b cuadrada, raíz de b cuadrada menos u cuadrada. No, ¿saben qué? Esperen, estoy mal, aquí no lleva cuadrado, esto va sin el cuadrado. Perdón, un cuadrado, que no iba. Sí, porque a la hora de sacar esa b, sale sin el cuadrado, sale la b solita. Sí, perdón. Ok, entonces ese término es el que sale de este coseno de aquí. Luego pues me sigue el término que solo tiene a teta. Entonces esto es más a b cuadrada entre 2 por el arcoseno de u entre b más a b cuadrada entre 2. A ver, voy a hacer que esto quepa.
Un poquito más. Y otro poquito más. Más AB cuadrada por el seno, que es U entre B, por el coseno, que es 1 entre B, raíz de B cuadrada menos U cuadrada. Y entonces de ahí ven que hay varias B's que van a verse afectadas. Entonces, en particular aquí tengo esta B y aquí tengo una B cuadrada, entonces esta B al cubo va a cancelarse. Entonces me va a quedar solamente U entre 3. De hecho, U cuadrada entre 3 por la raíz de B cuadrada menos U cuadrada. Menos, aquí me va a quedar una B cuadrada. B cuadrada entre 3 por raíz de B cuadrada menos U cuadrada. El siguiente término se queda tal cual, a B cuadrada entre 2 por el arcoseno de U entre B. Y en este último término tengo dos B's, o sea, una B cuadrada aquí, una B cuadrada acá, se van a cancelar. Me queda ahí. No era un igual, ahí era más A medios, de hecho A por U, 2 raíz de B cuadrada menos U cuadrada. Ok. Ahora tengo todo en términos de U, ya no aparece por ningún lado teta. Pero recuerden que al principio también había definido esa variable U como x menos a. Entonces ya estamos más cerca de regresar a nuestra variable original que era x. Y pues entonces hay que escribir esto, ¿no? Como ahora en términos de x menos a. Entonces se me va a quedar como x menos a al cuadrado entre 3 raíz de b cuadrada menos x menos a al cuadrado menos b cuadrada entre 3 raíz de b cuadrada menos x menos a al cuadrado más a b cuadrada entre 2 al coseno de x menos a entre b más a por x menos a entre 2 raíz de b cuadrada menos x menos a al cuadrado. Bien. Y bueno, ya, finalmente hemos encontrado la integral. Aún se puede simplificar más, podemos factorizar esa raíz. Pero vamos a dejarla así para poder pasar a lo siguiente. Bien, entonces, lo que buscábamos, después de resolver toda esta primitiva, o encontrar esta primitiva para esa función, recuerden que lo que buscábamos era este volumen, que podemos escribir en términos de i, como 2 veces pi, por la integral que acabamos de encontrar, evaluada desde a menos b hasta a más b. ¿Ok? Bueno, más bien es la primitiva que acabamos de encontrar. ¿Vale? Entonces, pues vamos a escribir eso aquí. B es igual a 2 veces pi por esta primitiva evaluada de a menos b a más b. Bien. Noten que esa evaluación nos va a dar, o sea, pues, para cada uno de estos términos vamos a tener dos evaluaciones. O sea, una en a más b y otra en a menos b. Pero, justo chequen que cuando yo sustituya aquí, y de hecho cuando sustituya aquí más en directo. Si aquí yo sustituyo a menos b, ahí me va a quedar una b cuadrada. ¿Ok? Va a quedar menos b al cuadrado. Y si sustituyo a más b, me va a quedar también una b al cuadrado. Entonces lo que va a ocurrir es que cada uno de estos términos, este de aquí también, y este de aquí, cuando yo tome las evaluaciones en los extremos, se van a cancelar. ¿Ok? Entonces, así, claro. Tiene razón José Antonio. Aquí, este sería el volumen de medio toro. Entonces, para el volumen del toro completo sería 2 por esto. Gracias, José.
Pero bueno, regresando a esto. Noten que esto de aquí, o sea, este x menos a, me va a dar o b cuadrada o menos b cuadrada. Y eso siempre pues va a ser igual, o sea, cuando yo lo sustituya aquí, me va a hacer que esa raíz siempre sea raíz de cero. Y raíz de cero siempre es cero, ¿ok? Entonces todos los términos que tengan raíz de b cuadrada menos x menos a al cuadrado se van a anular. Entonces este se va a anular, este acá también se va a anular. Y entonces al final el único que me va a quedar va a ser este término de aquí. Este va a ser el único que va a sobrevivir, ¿ok? Entonces esto va a ser 2 por 2pi por bueno, de hecho voy a dejar aquí a b cuadrada entre 2 por el arcoseno evaluado en a más b, y eso me va a dar b entre b, menos el arcoseno evaluado en x menos a. X aquí va a ser a menos b, entonces a menos b menos a me va a dar menos b entre b. Y eso es lo que voy a buscar, ¿no? Y como dice Manuel, hicimos toda esta cuenta para que al final se hiciera cero. Casi todo. En realidad lo hubiéramos visto desde antes si hubiéramos recurrido a cómo cambian los índices cuando hacemos cambios de variable. Pero bueno, ya no importa, ya estamos aquí y es lo importante. Bien, entonces, eh, pues ya nada más nos queda evaluar el arcoseno. Y entonces esto va a ser, eh, noten que un 2 se me va a ir con otro 2 de por aquí. Entonces me va a quedar como 2pi a b cuadrado por el arcoseno evaluado en 1 menos el arcoseno evaluado en menos 1. ¿Ok? ¿Y cuánto vale el arcoseno evaluado en 1? Es decir, busco el ángulo para el que el seno vale 1. ¿Cero? No, 0 vale 0. Ah, entonces 90. Pi. No, pi medios. Exacto, pi medios. Muy bien. 10. Entonces esto va a ser 2pi a b cuadrada por pi medios. Luego el arcoseno es antisimétrico. Digo, perdón, es impar. Entonces esto, el arcoseno en menos 1 es menos pi medios. Y pues esto me va a dar finalmente un bonito, o sea, esta suma de aquí me va a dar un bonito pi. Y voy a encontrar entonces finalmente que esto es 2pi cuadrada a b cuadrada. Y esa va a ser, esta va a ser el volumen del toro completo. ¿Ok? Bien, entonces, pues noten que la idea detrás de todo esto, o sea, en realidad, todas las cuentas que hicimos parecen ahora muy innecesarias para que al final hayamos encontrado que el volumen de un toro era simplemente 2pi cuadrada a por b cuadrada, ¿no? Que es una fórmula que se ve ahí toda inocente y sencilla. Pero bueno, pues ahora la pregunta es cómo lo habrían hecho de otra manera, ¿no? ¿Cómo podemos haber obtenido ese volumen sin tener que hacer todas esas integrales o sin tener que hacer todas esas cuentas? Pero bueno, espero que no les haya quedado ninguna duda. Noten que en realidad, o sea, más allá de, o sea, para estas cosas de los sólidos de revolución, no, la mayor complicación es resolver integrales, o sea, no es nada nuevo, solo recordar cómo se hacen las deducciones de estas expresiones para encontrar los volúmenes y pues por un lado también recordar esas expresiones tal cual, ¿no? Que es en realidad lo que van a utilizar a la hora de resolver ejercicios. Bien, entonces, hoy ya se terminó la clase de hoy. Si tienen alguna duda de esto, revisen estas últimas cosas con cuidado. Si tienen alguna duda, la revisamos mañana. Y pues mañana seguiremos con más aplicaciones de la integral. ¿Ok? Sale, muchas gracias. Mañana. Sí, mañana. Ok, gracias.